El doctor Rubén Ardila, doctor en psicología, egresado de la Universidad Nacional de Colombia y con su doctorado en Nebraska Lincoln. Investigador, creador y decano de varias facultades de psicología en Bogotá, asesor en otras tantas en el país y fuera de él, conferencista invitado a muchos países y con seguridad la figura colombiana de nuestra disciplina más representativa en el ámbito global, autor de 29 libros y cientos de artículos que nos permiten ver la relación de la psicología con múltiples temas de investigación, de la ciencia, así como la trascendencia de la misma en los campos profesional y aplicado, y la injerencia de la psicología en la cotidianidad, la problemática social y cultural, la calidad de vida, la visión de los niños en el futuro y los aportes de la psicología a las poblaciones de la tercera edad y tantos otros temas que nos llevaría todo el tiempo de la entrevista a enumerarlos. Gentilmente el doctor Ardila ha aceptado la invitación a esta entrevista. Nuestra curiosidad desde el capítulo de psicología de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes, Uniandinos, y del Colegio Colombiano de Psicólogos es ¿qué pasará con nuestra profesión? Entonces agradecemos a él que nos acompañe y nos va a ilustrar sobre qué pasará en el futuro. Sabemos algo muy importante y es que en estos días en China se publicó la obra del doctor Ardila, se entregó a los lectores de esa parte del globo y precisamente se llama La psicología del futuro. Gracias, doctor Ardila, por ilustrarnos sobre el tema. Con gusto, con gusto. Para empezar con la entrevista quisiera que conozcamos un poco sobre la obra. ¿Cuánto le llevó, doctor Ardila, a escribir este libro? ¿Qué personajes de la psicología figuran entre los entrevistados y por qué fueron ellos los 48 seleccionados? Claro, a mí me interesa mucho la historia y me interesa mucho entender las perspectivas. Realmente todo es un conjunto, es una direccionalidad y vamos de un pasado a un presente y un futuro, todo es un continuo. Entonces a mí siempre me ha interesado mucho de dónde venimos, por qué estamos y para dónde vamos en pues, todas las cosas, en cuestiones políticas, económicas, científicas, etc. Entonces a mí me ha interesado mucho para dónde va la psicología, que es el campo del conocimiento al cual le he dedicado toda la vida y le quiero seguir dedicando el resto del tiempo que quede. Pensé en escribir un libro sobre lo que yo pensaba acerca de las perspectivas de la psicología en el futuro cercano. Después consideré que más interesante que lo que yo pensaba acerca de la psicología en el futuro cercano era lo que pensaban las personas líderes de la psicología en el planeta. Ajá. La psicología en un sentido moderno, como todos sabemos, comienza en el 1839 con el laboratorio Wundt y durante la segunda mitad del siglo XX hubo una serie de avances tremendamente importantes de carácter profesional, de carácter científico, de laboratorios, de teorías, de conceptualizaciones, de aplicaciones, etcétera, que las hicieron una serie de personas que estaban en los últimos capítulos de su vida. Entonces esas personas fue las que yo logré entrevistar. Yo me considero afortunado habiendo tenido acceso a esas personas. Yo creo que eso fue un logro importante. ¿Cuánto me demoró el libro? Me demoró 2-3 años en hacerlo. La mayor parte de las entrevistas fueron cara a cara, como estamos haciendo esta entrevista. Cara a cara. Pero cara a cara, que no es tan simple tampoco. Y otras fueron por correo electrónico. Hubo algunas personas que faltaron, que debían estar y que no estuvieron, porque definir cuántas personas incluir es una cosa supremamente complicada. Yo quería tener una perspectiva bastante global, bastante planetaria, o sea, bastante amplia de
distintas formas de mirar los fenómenos de distintos países, etcétera. Y otra cosa que hice fue desenfatizar América Latina y España, porque yo conozco mucho más sobre América Latina y España que sobre el resto del mundo en psicología. Entonces se corría el riesgo de tener un bias, de tener un sesgo a favor de esas regiones que conozco mucho más que las otras, porque ha sido básicamente mi campo de trabajo a lo largo de varias décadas. Entonces se eligieron esas personas, son 48 líderes de la psicología mundial. Uno de ellos, que es Skinner, ya estaba muerto. Skinner murió en 1990 y este libro se hizo en los primeros años de la década del 2000, se comenzó a hacer en los primeros años de la década del 2000, pero yo había tenido una entrevista con él la primera vez que lo visité en su oficina de la Universidad de Harvard. Esa entrevista llevaba ya varios años, pero habíamos hablado del futuro de la psicología. Entonces yo retomé esa entrevista y la coloqué dentro de estas, pero la entrevista es un poquito distinta de las demás. En las entrevistas lo que se hace es preguntar acerca de, bueno, perspectivas, aspectos metodológicos, cambios en áreas de aplicación, obstáculos, integración de la psicología, etcétera, un montón de temas, y cuál es el campo en el cual esa persona está trabajando en este momento. Entonces ese fue más o menos el esquema que se usó para las entrevistas con estos ilustres gurús de la psicología a comienzos del siglo XXI. Muy interesante. A lo largo del libro, cuando uno encuentra el primer corte, se da cuenta que hay visionarios anteriores a su obra, y hay personas que lo pensaron, y pues podría citar entre ellos a Haile Cantier, a Gardner Murphy, a los proponentes del 19º Congreso Internacional de Psicología reunido en Londres en el 69, a Paul Fraser, a la misma revista Psychology Today, incluso usted mismo en su obra del 79 y del 84. ¿Qué equívocos y qué aciertos tuvieron hasta este momento esos visionarios? Sí, eso es curioso. Por ejemplo, una de las áreas que se mencionó como área importante para el futuro era un área en la cual se enfatizaran las potencialidades de los seres humanos más que las limitaciones, porque la psicología, desde la perspectiva clínica, enfatizaba mucho los déficits de las personas. Entonces una de las cosas que decían era que la psicología en el futuro debería, o que no debería, porque eso no es de deber, sino que probablemente iba a enfatizar más las cosas positivas, los elementos positivos, la creatividad, el crecimiento personal, el desarrollo de las capacidades humanas. Eso es lo que nosotros llamamos hoy psicología positiva. La psicología positiva, sí. Exacto. Ese fue evidentemente un acierto que lo comparten todos esos visionarios previos. Y uno en el cual se equivocaron todos es en la importancia de los fenómenos parapsicológicos, telepatía, clarividencia, etcétera, que desde William James se consideró que eso era muy importante, y la comunicación con los muertos y el espiritismo y todo, y eso quedó en cero. Parece eso que no tomó nada. Después de los trabajos de Ryan en Duke, los trabajos de Ricardo Musso en Argentina, etcétera, lo que quedó es que esos fenómenos definitivamente no existen. Son errores metodológicos, son problemas de eso. O sea que uno no puede predecir el futuro. Bueno, aquí estamos prediciendo el futuro, pero por extrapolación, no por magia ni nada. No se pueden mover objetos con la mente. La reencarnación es un concepto filosófico y no científico. No se puede transmitir el pensamiento de una mente a otra. Y estos gurús
a los cuales te refieres tú, que anteriores a mi libro, Ajá. ellos todos le dieron mucha importancia, o la mayoría le dieron mucha importancia a la parapsicología, que eso sería un área fuerte en el futuro, y eso no fue un área fuerte en el Se futuro. especuló mucho, ¿no? Sí, sí. Vino hasta de capa caída porque había mucho charlatán con ese tema, ¿no? Sí, no existe ya, eso ya no existe, ya no hay facultades donde se enseñe parapsicología, ya no se escriben libros de parapsicología, Ajá. ya no se investiga sobre eso. Esa área murió. Es un área que a todos nos interesó, lógicamente, pues Claro, obvio que sí. claro. Pero entonces eso fue un error de esos eminentes, digamos, pensadores. Y a favor muchas otras cosas, que la psicología crecería mucho, que se preocuparía por los grandes problemas del sentido de la vida, de la organización política, todo ese tipo de cosas fueron aciertos. Muy interesante eso. Muy bien. Hay una parte importantísima ahí que nos muestra la foto del profesor B.F. Skinner, conocido por todos los que hemos estudiado psicología y que Y se por los admiró que no mucho. también, porque es Y mucho. también, Porque porque sí. los que lo critican y los que lo Sí. aman. Yo sé que pues dejó un legado importante, pero me gustaría que usted estuvo tan cerca de él, nos contara cuál es en principio el legado como investigador reconocido que nos deja en este pensamiento occidental tan marcado por él, según su biógrafo, el doctor Jorn. Sí, es la influencia de Skinner en la psicología y en la sociedad fue supremamente importante, supremamente relevante en campos como la educación, como la clínica, que la terapia del comportamiento tiene uno de los pilares más importantes en la psicología derivada de Skinner, o sea, en el análisis del comportamiento, la psicología operante. Todo esto, psicología comunitaria, comportamental, farmacología comportamental, el manejo de situaciones en el trabajo. El legado de Skinner es muy importante. Lo que yo considero fundamental es el hecho de darle a la psicología un nicho específico diferente de la fisiología y diferente de las ciencias sociales. O sea, la psicología tiene un campo específico de trabajo que es el comportamiento de los organismos. Ese comportamiento de los organismos es un nivel específico de la psicología y no necesita reducirse ni a la fisiología ni a las ciencias diferentes, digamos, a las ciencias sociales. O sea, la psicología no es sociología, la psicología no es fisiología, la psicología es un área específica de trabajo distinta que estudia el comportamiento de los organismos y su relación con el ambiente. Se basa en un contexto genético, tiene aplicaciones sociales, tiene todo lo que usted quiera. Es una ciencia natural y es una ciencia social. Es una ciencia natural y es una ciencia social, lo repito. Eso es bien importante. Y esto en buena parte es obra del legado skinneriano. Se podría hablar mucho más de eso, lo relacionado con el diseño de culturas, Walden 2, mi Walden 3. Walden 3, que fue la obra suya, que es que amplió el concepto también. Claro, A nivel mi cultura, querido ¿no? amigo, que ahí es más una crítica, ¿no? Ajá. Que supone que en Walden 2 no se tienen en cuenta los factores políticos y en Walden 3 sí. Entonces Sí. los factores políticos son los que ahí fueron como más centrales. Pero de todas maneras ese sería otro tema.